Vamos empezando con la clase de hoy. ¿Cómo vienen con las clases anteriores? Ustedes se acuerdan que el próximo viernes es el parcial. No sé si hacen Sí. silencio o si no se acuerdan. Pero bueno, hasta lo que demos hoy va a entrar. Así que Sí, sí. lo más probable es que haya varias preguntas tipo múltiple opción o al estilo verdadero y falso, y alguna que otra a desarrollar. Eh, pero todavía estamos definiendo el formato. ¿Qué, un Eh, formulario o lo mandan por Word, profe? no, va a ser en Moodle. ¿Están todos registrados en Moodle? Ah, listo, listo. Sí, sí, por lo menos. Bueno, fíjense porque el que no esté registrado en el Moodle no va a poder acceder al parcial. Germán, ¿y las preguntas son de tipo teórico o práctico también a incluir? De los dos, teórico y práctico, como si fuera un parcial en la presencialidad. O sea, nosotros si tomamos un parcial en la presencialidad, le tomaríamos teórico y práctico. Eh, por ahí, si le hacemos graficar alguna curva, eh, ustedes harán ese gráfico en un papel y le sacan una foto o lo escanean. Es bastante sencillo el sistema. La verdad que nosotros lo hemos usado en otros cursos y nos han dado perfectamente. En las preguntas a desarrollar se pueden agregar archivos. En las preguntas múltiple opciones únicamente marcar la opción. Eh, la idea del parcial es que dure eh, un tiempo acotado, no va a ser muy largo, irá a durar como máximo 1 hora y media, una cosa así, eh, pero eh, ya veremos que como resulta, va a estar para que empiece a las 9, como empiezan las clases, y cuando pase 1 hora y media ya no va a estar más disponible. Si alguno tiene algún problema de conectividad o lo que sea, nos avisa. Lo más probable es que hagamos ese día que esté disponible el Zoom. Entonces, los que se quieran conectar nos pueden hacer las consultas vía chat. Eh, Vamos a estar con los micrófonos cerrados, básicamente para no molestar con ruido al resto. Entonces, escriben en el chat y nosotros le vamos respondiendo. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Por ahora no. El tema de Y hoy, sí, escucho. puede haber alguna clase de consulta la semana que viene. O sea, Sí. no sé. Pues nosotros justo rendimos el martes también la mayoría. Ajá. Pero bueno, no sé si puede haber alguna clase de consulta entre esos días. Podríamos acordarlo. Eh, no sé, tendría que ser el miércoles seguramente. ¿Cómo están ustedes con los horarios? Y miércoles tenemos clase hasta las 4, me parece. Ajá. Eh, Miércoles hasta las 4. Podría ser el miércoles a la tardecita o si no el jueves a la mañana. Lo que pasa es que tampoco vamos a dar la clase de consulta muy sobre el parcial porque no tiene mucho sentido. No sé, lo que opinen ustedes. El tema de, como siempre hacemos, la clase de consulta eh, es, como dice el nombre, para consultas. No es que nosotros les vamos a explicar los temas. Ustedes tienen que venir con consultas puntuales
tal tema no lo entiendo, tal tema me genera una duda, y ahí nosotros vamos explicando. O sea, no es que nosotros les vamos a dar un resumen de toda la materia en una clase, ¿se entiende? Sí, sí. Y por supuesto que tienen disponible nuestros mail para escribirnos sin problema, por alguna consulta puntual, pero después, ahora Eugenia se va a conectar en un ratito, organizamos y después vemos si conseguimos el Zoom, porque ese es el tema, pero bueno, si no hay Zoom, habrá algún otro sistema donde nos podamos conectar y nos ponemos de acuerdo. Bueno, gracias. Bueno, con esto ya estaríamos con dudas de parcial. Igualmente, cualquier cosa que les va surgiendo durante la clase la plantean y lo vamos charlando. Bueno, la clase de hoy vamos a hablar del tema de monopolio y con esto ya cerramos la parte de los mercados. La idea básicamente para ustedes es que tengan un panorama muy somero de cuáles son los mercados que se pueden encontrar cuando ustedes estén trabajando en la actividad profesional. Bueno, ¿cuáles son las características de un mercado monopólico? Tiene alguna cuestión similar a la competencia perfecta y otras muy diferentes. Bueno, la primera cuestión que tiene parecida es que también en este mercado hay muchos compradores. En cambio, la gran diferencia es que en el mercado hay un solo vendedor. Y ese vendedor tiene la capacidad de poder fijar los precios, de poder decidir a qué precio va a vender. Entonces, digamos que el vendedor es el que va a organizar cómo funciona el mercado. Otra característica importante a destacar es que los bienes ofrecidos no tienen sustitutos cercanos. Y otra característica muy importante es que las empresas no pueden entrar y salir libremente del mercado. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ¿qué significa que no pueden entrar y salir libremente del mercado? Que no pueden irse cuando quieren. La existencia de barreras comerciales señalada otra vez, si no me equivoco, mencionaba Adrián. Exactamente, barreras de entrada y salida. Barreras de entrada es bastante lógico, digamos, para que un monopolista esté solo en el mercado, tiene que haber alguna limitación para que otra empresa no pueda entrar, porque si no siempre habría algún incentivo a las otras empresas que entren. Generalmente, ¿cuál es la posibilidad que se puede dar en el monopolio? Es que los monopolistas tengan altos beneficios. Y el tema de las barreras de salida funciona a su vez como una barrera de entrada. La barrera de salida significa que una vez que vos entraste, no es tan fácil salir. Esas barreras de salida
pueden ser por cuestiones legales o también por cuestiones económicas. Si a una empresa le cuesta salir de un mercado, ¿cuándo querría salir una empresa de un mercado? En competencia perfecta, ¿cuándo salen las empresas del mercado? Cuando no le dan los números. Exactamente, cuando no tiene ganancias. Entonces, cuando tienen pérdidas, las empresas tienen incentivos a salir. Y que a una empresa no pueda salir del mercado, le hace pensar 2 veces para entrar. O sea, tiene que ser un muy buen negocio para que tenga intenciones de entrar. Esa cuestión puede ser por una cuestión legal o también por una cuestión económica. Una cuestión económica que hace que una empresa no quiera salir del mercado es porque ha hecho una gran inversión. ¿Se entiende? Imagínense, hace muchísimos años se hablaba de la posibilidad de instalar un McDonald's en Santa Rosa y de por qué se podía instalar y de por qué no se podía instalar. Y el tema es que McDonald's no pone limitaciones a la cantidad de habitantes de las ciudades, sino lo que tiene es un gran cargo de entrada. Hay que pagar una franquicia que es muy cara. Si la franquicia es muy cara, significa que si no hay mucho consumo en ese local, va a costar pagarla. Entonces, esa situación hace que si una empresa pagó mucho para entrar, después no quiera salir fácilmente porque pierde eso que pagó. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, estas son básicamente las características que tiene un mercado monopólico. Y cuando hablábamos del tema de los bienes que no tengan sustitutos cercanos, ¿qué quiere decir eso? Que no haya un Pepsi, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola. Exactamente, en ese caso no es monopolio. Digamos, Coca-Cola tiene una posición dominante en el mercado, pero no es un monopolio. Quiere decir que no hay un bien que, digamos, cumpla unas características parecidas a ese bien, al bien que se está vendiendo y que lo pueda reemplazar fácilmente el consumidor. Bueno, dicho todo esto, avanzamos un poquito más. ¿Por qué surge el monopolio? Tenemos distintas posibilidades. Una de las posibilidades es por la posesión de un recurso, de un insumo clave. Puede ser de un recurso natural, puede ser de alguna cuestión tecnológica, es alguna limitación que la tiene esa empresa y que hace que no pueda tenerlo otra empresa. Entonces, eso le da la exclusividad, le da una ventaja a esa empresa de que va a ser la única que va a ofrecer ese bien. ¿Qué ejemplo se les ocurre de una empresa que pueda ser monopólica por, digamos, ser la dueña de un recurso? No pasa con El las redes servicio sociales, eléctrico. por ejemplo. No pasa con las redes sociales. Cuando inventaron Facebook, por ejemplo. No podría ser el gas o el El agua. servicio eléctrico. Eh, a ver, las redes sociales
puede ser la exclusividad del recurso, tiene más que ver, es un mix entre eso y regulaciones del gobierno. Lo que dijeron en el ejemplo del gas, de la electricidad y del petróleo, por ejemplo, eso sí podría ser. Durante mucho tiempo, por ejemplo, el petróleo es del Estado argentino. Entonces, en muchísimos años, el Estado argentino le dio la explotación únicamente a YPF. Entonces, YPF tenía el monopolio del uso del petróleo. Y en realidad, el Estado argentino tenía el monopolio del petróleo. Digamos, decidía cómo se lo quería vender, a quién y en qué condiciones. ¿Se entiende? Cuando hablamos del petróleo también es el gas natural, son todos los minerales, etcétera, etcétera. Ese es un caso de, digamos, de ser el propietario de un recurso clave. Las regulaciones del gobierno vienen más por el lado, por ejemplo, de las patentes, de los derechos de autor, de las limitaciones a la provisión de servicios, por ser servicios esenciales y ese tipo de cosas. Acá vamos a encontrar muchísimos más ejemplos. A ver, ¿qué ejemplos se les ocurren de regulaciones del gobierno que generen monopolios? La educación. Sí. La educación no es un monopolio. Casi toda la empresa Hoy cualquier empresa podría poner una escuela y podría ofrecer el servicio sin ningún problema. Cumpliendo con los requisitos. Hay cantidad de universidades privadas que le ofrecen a ustedes el servicio de educación. ¿Impuestos puede ser? No. Los impuestos es otro tema. Es cómo se financia el Estado. Digamos, el Estado es el único que puede generar impuestos. Creo que nadie le pagaría un impuesto a un privado. Las regulaciones del gobierno son limitaciones que ponen a que otro pueda hacer lo que está haciendo una empresa. profe, por ejemplo, todo lo que es casi todas las empresas que maneja el Estado, el agua, la luz, todo eso son monopolios, ¿no? Si solamente hacen tipo como un convenio y trabajan 50 años en la misma empresa. Exactamente, muchas veces hay empresas privadas que hacen la gestión de eso, pero porque el gobierno les da digamos, un contrato, la posibilidad de ejercer ese monopolio, porque el gobierno tranquilamente podría agarrar y decir, bueno, que compitan 2 o 3 empresas. Por ejemplo, con la telefonía, el gobierno tuvo la posibilidad o de hacer un monopolio o de abrir a la competencia. Y en determinado momento fue un monopolio y en determinado momento fue abriendo ciertas cosas a la competencia. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero bueno, hoy en plenas épocas del COVID hay una regulación muy importante por la cual todos los laboratorios del mundo se están peleando. Y que genera un monopolio al instante. ¿Qué les parece que puede ser? La vacuna, puede ser. En realidad, en este momento es la vacuna, pero digamos, por lo que se pelean los laboratorios son por las patentes. Las patentes generan monopolios. ¿Se entiende? ¿Por qué una patente genera un monopolio? Porque no te la pueden copiar. Claro, solo ese laboratorio la puede producir. Por ejemplo, el glifo, cuando en su momento. Exactamente. Hay una serie de tiempo por el cual dura la patente,
que solo esa empresa puede producir ese producto. Y hay patentes de las cosas más extrañas que a ustedes se les ocurran. Por ejemplo, todos los envases Tetrabric, eso tienen toda una patente, y el que lo inventó está cobrando una regalía por cada envase. Y si alguien quiere copiar el sistema, no puede. Lo que tiene que hacer es una innovación, tiene que proponer algo diferente. ¿Entiende? Cualquier cosa que ustedes miren, cualquier producto va diciendo en sus piezas patente número tanto, patente número tanto. De la cosa más sencilla a la cosa más compleja. Ni hablar del celular, de la computadora, bueno, lo que se les ocurra de todas las cuestiones tecnológicas está todo patentado. Y por eso, digamos, las empresas no pueden copiar, pueden imitar, pero tienen que tener cierto grado de originalidad para que les acepten una nueva patente. ¿Se entiende? Todas estas cuestiones generan un monopolio. Así como están las patentes, también están los derechos de autor. El derecho de autor es otra situación que genera un monopolio. Todos los escritores, todos los autores de películas, todos los cantantes tienen un monopolio, aunque por ahí es difícil de verlo, pero ¿por qué tienen ese monopolio? Porque no hay competencia, o sea, de la misma voz, poner en un cantante. En un cantante, alguno puede cantar la misma canción, pero no es lo mismo. Pero así todo, ese cantante que quiere cantar esa canción tiene que pagarle los derechos de autor al que la escribió. ¿Para qué es esto? ¿Para qué existe esta regulación? ¿A quién protege? El creador. Exactamente. Esta situación protege al creador. Entonces, lo que hace es darle un premio a la inventiva, al que piensa. Puede ser una cuestión artística, puede ser una cuestión científica. Estas cuestiones existen en las semillas también. Y es algo que los toca muy de cerca a ustedes. En Argentina no hay patentes, pero hay otra regulación que dice y que le otorga al creador de la semilla ciertas ventajas. Y el que inscribe una variedad es el que puede usufructuar esa variedad. Y si alguien quiere multiplicarla, le tiene que pagar. ¿Ustedes sabían de esa situación? Sí, sí. En este caso lo controla el Instituto Nacional de Semillas. Si alguna vez han escuchado la bolsa blanca, ¿qué significa la bolsa blanca? Es la bolsa que no está declarada ante el INASE. Y entonces, ¿qué situación pasa? El creador de esa variedad no está recibiendo su retribución. Por eso, digamos, el gobierno tiene que controlar que en todo el mundo siembre semillas originales o multiplicadas, pero a través de que estén declaradas en el INASE. Bueno, todas estas dos cuestiones anteriores son cuestiones más parecidas a legales que otra cosa, y la otra posibilidad de que genere un monopolio es lo que se llama el proceso de producción. ¿Se acuerdan cuando vimos los costos? Sí, sí. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los costos de largo plazo? Sí. ¿Qué posibilidades había en una curva de costos de largo plazo? ¿Qué podíamos encontrar? Escala creciente, creciente y constante, ¿puede ser? Costos a escala
creciente, decreciente y constante. Perfecto. Fíjense cómo está todo relacionado, cómo está relacionada esta unidad con la unidad de los costos. Cuando nosotros encontramos economías de escala crecientes, o sea, los costos decrecientes, se puede generar una situación de monopolio. Fíjense, esta curva nos muestra eso, una curva de costo de largo plazo, donde siempre decrece. Entonces, imagínense una demanda que tiene esta forma. Si la abastece una sola empresa, digamos, supónganse que este podría ser un punto, donde el precio es igual al costo medio. Si una sola empresa decide vender esa cantidad, no hay problema, está cubriendo esos costos, podría más o menos manejar la situación. Pero si en el mercado hay dos empresas y digamos, venden la mitad cada una, fíjense cuál sería el costo de dos empresas. Y si el precio es este, porque las dos empresas van a vender la totalidad del mercado, que sería esta. A este costo, ¿cuántas empresas van a sobrevivir? Ninguna de las dos. O sea, ninguna de las dos. La que se vaya primero del mercado le va a dejar el monopolio a la otra. O, digamos, cuando analice esta situación se va a dar cuenta que no le puede competir a la que hoy está en el mercado. Esto es lo que conocemos como monopolio natural. Este monopolio surge por cuestiones de producción y por cuestiones económicas. Los otros dos anteriores sí surgen por cuestiones de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Pero a nosotros, esto es para explicar de por qué surge el monopolio, pero, digamos, el desempeño que va a tener el monopolio va a ser el mismo independientemente de las tres posibilidades de por cuál surge. Bueno, seguimos avanzando. Acá tenemos una pequeña comparación entre competencia perfecta que vieron en la clase pasada y el monopolio. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia tiene que ver con la curva de demanda a la que enfrenta un monopolio y a la curva de demanda que enfrenta una empresa competitiva. Fundamentalmente, la empresa competitiva enfrenta esta curva de demanda. ¿Y qué nos significa esta curva de demanda? ¿La empresa puede elegir el precio al que quiere vender el producto? No, sigue constante. Si decide poner un precio mayor, ¿qué va a pasar? No le van a comprar. Exactamente. Y si decide poner un precio menor, ¿Le deberían comprar o no? en realidad, digamos, vendería tanto, pero no alcanza a afectar al mercado. Sería algo ilógico para la empresa porque pudiendo vender más caro, estaría vendiendo más barato. No tendría ningún beneficio. Entonces, lo que decimos que estas empresas son precio aceptantes. Van a poder vender todo lo que quieran al precio del mercado. En cambio, en el monopolio, el monopolista puede elegir el precio al cual quiere vender su producción.
Lo que pasa es que cuando él elija el precio, el mercado le va a decir cuánto le va a comprar. ¿Se entiende? El monopolista podría seleccionar este precio. Entonces, los compradores le van a comprar esta cantidad. O también el monopolista podría seleccionar un precio mayor, porque quiere probar a ver si tiene más ganancias, pero la demanda le va a decir, bueno, hasta este punto te vamos a comprar. O sea, el monopolista fija el precio, pero el mercado le dice cuánto le va a comprar. El que toma la decisión de poner el precio es el monopolista. Después él va a ver sus estructuras de costo y va a decidir cuál es el que le conviene. ¿Está claro hasta acá? Sí, sí. Bueno, seguimos avanzando. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Los monopolios están prohibidos? O sea, ¿hay ley antimonopolio o no? En realidad no están prohibidos. Sí hay ley antimonopolio. Lo que busca el gobierno, ahora vamos a ver por qué, es que las empresas no tengan comportamientos monopólicos. Pero prohibidos no están. Incluso en algunos casos el Estado mismo fomenta el monopolio. Y por eso, si hay ley que son antimonopolio y el Estado lo genera, va en contra. Ahora vamos a ver por qué eso. Hay situaciones que, digamos, un monopolio puede ser más eficiente. Y entonces en esos casos es donde el Estado promueve el monopolio. Bueno, vamos a analizar un poquito, en un ratito lo vamos a resolver a eso. Vamos a analizar un poquito cómo trabaja una empresa monopólica. Primero vamos a calcular cuál es el ingreso que obtiene esta empresa. Entonces nosotros podemos, el ingreso total es sencillo. ¿Cómo calculamos el ingreso total de una empresa? Suma todos los ingresos. Si esa es una forma, y otra forma, ¿cómo sería? Supónganse que vende un solo producto. La cantidad de producto que vende por el precio. Exactamente. Precio por... sí, por cantidad. Esa sería la forma que nosotros calculamos el ingreso de la empresa. ¿Cómo calcularíamos el ingreso promedio o el ingreso medio? El valor que te da el precio por la cantidad dividido. A este ingreso total, ¿por qué lo dividimos? Te da el precio, se lo di de vuelta por cantidad. Exactamente. Lo dividimos por la cantidad y da el precio. El ingreso medio es igual al precio. Y ahora venimos a una cuestión diferente y un poco novedosa. ¿Qué es el ingreso marginal? ¿Cuál es la definición de ingreso marginal? ¿Se acuerdan ustedes? Y acá va a venir una de las diferencias con la competencia perfecta. ¿Se quedaron mudos? ¿Se acuerdan que era el ingreso marginal? Lo estuvieron usando en la clase pasada. Es el valor que te aumenta al vender una sola unidad. Es lo que se incrementa el ingreso al vender una unidad más. Perfecto. El cambio que se genera en el ingreso al vender una unidad más. El tema que tenemos acá
es que en el monopolio, si queremos vender una unidad más, tenemos que bajar el precio por la demanda. ¿Se acuerdan que tenía pendiente negativa la demanda en el monopolio? Pero tenemos que bajar el precio de la unidad que queremos vender y de todas las otras. Porque una de las características del monopolio en esta situación es que todas las unidades se venden al mismo precio. En el caso de la competencia perfecta, el ingreso medio era igual al precio, ¿se acuerdan? Y también era igual al ingreso marginal. En la competencia perfecta, el ingreso medio, el precio y el ingreso marginal eran los tres iguales. ¿Por qué? Porque la empresa competitiva quería vender un bien, una unidad más del bien, y lo vendía al precio de mercado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. En este caso, la empresa quiere vender una unidad más y tiene que bajar el precio de todas las unidades que vende. Entonces, el ingreso marginal va a ser diferente al ingreso medio. Supónganse, si quiere vender una unidad a 10 pesos, está bien, el ingreso va a ser 10. Pero si quiere vender 2 unidades, va a tener que bajar el precio de las 2 a 18, a 9, perdón. Entonces el ingreso total les da 18. ¿Cuál va a ser el ingreso marginal en esa situación? El ingreso pasó de 10 a 18. De 10 a 9, menos 1 fue. No, el ingreso total pasó de 10 a 18. ¿Cuánto es el ingreso marginal? Es de 9, pero no pasó a 9, no lo vendió a 8, a 9 al otro. El precio cambió de 10 a 9. El ingreso total de la empresa pasó de 10, que vendió una unidad, a vender a 2 por 9 a 18. Está bien, está bien. Entonces el ingreso marginal en ese punto es 8, cuando el ingreso medio es 9. Esta es una de las características que tiene el monopolio, que el ingreso marginal es diferente y es menor al ingreso medio. ¿Por qué se da esa situación? Porque tenemos dos efectos. Uno se llama el efecto producto, que crece la cantidad, entonces eso hace que el ingreso total aumente. Pero el efecto precio hace que el precio sea menor, entonces hace que el ingreso se reduzca. Entonces, por un lado, cuando nosotros vendemos más unidades, por un lado aumenta el ingreso y por otro lado hay otro factor que lo frena ese aumento del ingreso. Ahora cuando veamos la gráfica se va a ver un poco más claro. ¿Pero entienden la idea? Sí, sí. No es que el monopolista va a vender todo lo que quiere al precio que quiere. Va a fijar el precio, pero va a vender lo que le diga el mercado, y el mercado le va a poner un límite. Acá tenemos la gráfica de la demanda, que es igual al ingreso medio, la curva azul, y la roja es el ingreso marginal. Fíjense, en este punto vende una unidad a 10. Si quiere vender más, si quiere vender 2, tiene que bajar el precio a 9. En ese punto, el ingreso marginal, cuando vendemos 2 unidades, va a ser 8, que está acá marcando la línea roja, y el ingreso medio es 9. ¿Se entiende? Si quiere vender 3 unidades, ya tiene que bajar el precio a 8. ¿Cuál va a ser el ingreso total? ¿Cuánto les da 3 por 8? 24. 24. ¿Y cuánto aumentó el ingreso? Si antes eran 2 unidades por 9, 18, de 18 a 24, ¿cuánto creció el ingreso?
6. 6. 6. Entonces, ¿ven cómo el ingreso marginal va bajando cada vez más que el ingreso medio? Sí, sí. ¿Y eso por qué se da? Porque para vender 3 unidades, la próxima la tiene que vender a 8, pero también tiene que bajar la que en su momento vendía 10 a 8, y la que en su momento vendía 9 la tiene que bajar a 8 también. Entonces, por eso el ingreso crece cada vez menos. A ver, les pido disculpas un instante. Bueno, les pido disculpas. Estoy en aislamiento y recién me llaman del hospital y le tengo que atender sí o sí. Seguimos. Bueno, ¿se entendió cómo funciona esta situación? Sí. Profe, ¿esto se dan todos los monopolios o hay excepciones? Esto en todos los monopolios que, digamos, que sean un monopolio tradicional. Después puede haber alguna situación diferente de monopolio, pero esto es como funciona la generalidad de los monopolios. Pero en realidad lo que hacen los monopolios es trabajar en este sentido, y después puede haber alguna diferencia. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que entender cómo funciona la base del monopolio. Después, más adelante, vamos a ver algún caso muy sintético de lo que se llama discriminación de precios. Bueno, acá lo que tenemos es la situación del monopolio ya cuando cuando incorporamos la curva de demanda, que es la celeste, la curva de ingreso marginal, que es la roja, y ponemos en el mismo gráfico las curvas de costos. El costo marginal es la roja y el costo medio, el costo total medio. Entonces, lo que vamos a hacer acá es tratar de investigar en qué momento le conviene al monopolista decidir qué cantidad va a vender y a qué precio va a vender. Lo que va a hacer es maximizar el beneficio. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, imagínense ustedes en qué punto el monopolista
cubriría todos los costos. Y en todos los puntos que estén arriba del costo total promedio. Bueno, pero el punto donde más vendería y cubriría el costo ahí, donde el precio es igual al costo medio. Ahí vendería la mayor cantidad cubriendo los costos. ¿Se entiende? Pero en ese ¿Cómo sería esa punto, parte? Perdón, ¿cómo? profe, ¿cómo sería esa parte? Que digamos, donde la mayor cantidad que podría vender el monopolista es donde el costo medio, el costo total medio es igual al precio. Pero en esa parte, ¿tiene algún beneficio el monopolista? No, solo paga los costos. Paga los costos. Recuerden que los costos económicos incluyen un beneficio que llamamos normal. Entonces, si el monopolista quiere obtener un beneficio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sigue aumentando el precio y vende un poco menos. Exactamente, tiene que aumentar el precio y vender menos. ¿Y en qué momento va a tener el máximo de ventas? Un menor precio. ¿En qué momento es cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal? Acuérdense que esa sería la regla de oro de cualquier empresa. Vender la unidad al mismo, digamos, que le genere el mismo ingreso que el costo que le genera. Cuando estamos hablando siempre de ingreso marginal y costo marginal. Entonces, el punto sería este. Con ese punto, ahí se iguala el costo marginal con el ingreso marginal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Lo que hace el monopolista ahí es saber qué cantidad va a vender. Entonces, viene acá y sabe la cantidad. ¿Cómo va a saber a qué precio va a vender esa cantidad? Y un valor por encima de ese para pagar los costos. Pero ¿de dónde lo va a sacar? Debe ir probando, lo va aumentando a poquito hasta que ve que bajan las ventas. ¿Cómo va a ir probando? No, De no la curva de tiene. la demanda. Tiene la información acá. Se fija esa cantidad, a ver cuánto le demandan. A esa cantidad, cuánto están dispuestos a pagar los demandantes. Va a la curva de demanda, esa cantidad le da este precio. Y entonces, vendiendo esta cantidad a ese precio, donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, ¿cuál va a ser el costo del monopolista? ¿Dónde vería el costo el monopolista? El costo total promedio. Exactamente. A esa cantidad, ¿cuál es el costo total medio o promedio? Entonces, va a tener este valor. Entonces,
Si este es el nivel de costos de esa unidad y de todas las anteriores, y este es el nivel de ingreso, ¿cuál es más alto, el costo o el ingreso? El ingreso, Ajá. ¿Va a obtener beneficio este monopolista? por lo visto, Ajá. Y por lo visto, ¿cuántos serían? Casi el doble puede ser. Lo vamos a ver, la distancia entre la demanda y el costo medio y multiplicado por la cantidad que vende. Sería ese área que estamos pintando de rosa. ¿Se entiende? Supónganse que el precio es 8 acá y que el costo es 4. ¿Cuánto es el beneficio que está obteniendo? y hay que hacer la diferencia por la unidad que vendió. 4 por la unidad que haya vendido. 4 es la diferencia, y si vendió 7 unidades, ¿cuánto le va a dar el ingreso total? El beneficio total, perdón. ¿28? Exactamente. Y ese 28 sería el área de este rectángulo o cuadrado, según como podés. Que pareciera que es casi un rectángulo. ¿Cómo sería eso, profe? Me perdí la última parte. ¿Cómo sería esta distancia vertical? Es la diferencia entre el ingreso y el costo. Es el beneficio unitario. Es el beneficio de esa unidad. Si nosotros lo multiplicamos por todas las unidades que vende, el área de este rectángulo nos va a dar el beneficio total. ¿Se entiende? Está ahora. Bueno. ¿Alguna duda de esto? Bueno, así es como funciona el monopolio. Pero ojo que no siempre el monopolio va a obtener estos beneficios. Hay situaciones que pueden hacer que este monopolio tenga algún inconveniente y, digamos, una curva diferente de costos y ya no le dé tanto beneficio. ¿Por qué? Imagínense que está trabajando con esta curva de costos. Pero si ¿cómo podría ser que se modifique el costo total medio y que no se modifique el costo marginal? ¿Qué se tendría que modificar? ¿El ingreso marginal o no? No. No. O sea, nosotros queremos hacer una modificación en los costos que afecten al costo total medio, pero que no afecten al costo marginal. ¿Por qué está compuesto el costo total medio? ¿Se acuerdan que era una suma? Y acá estamos repasando todo lo de costo para el parcial. Costo fijo más variable. Exactamente. ¿Y el costo marginal de cuál dependía? ¿Del fijo o del variable? ¿Se acuerdan? ¿Del variable no es? El costo marginal responde únicamente al costo variable. Entonces, si se modifica el costo fijo, el costo marginal no se va a modificar. Lo único que se produce es un desplazamiento del costo total medio. Claro, por ejemplo, que la empresa le aumente el alquiler. Exactamente. Perfecto el ejemplo. A la empresa le aumentan el alquiler,
O como hoy decíamos los ejemplos de las franquicias, a la empresa le aumentan la franquicia. Supónganse que ustedes quieren poner, ahora hay tantas franquicias que están de moda, qué sé yo, el Noble, ese de que antes era el Noble República. Quieren poner una sucursal del Noble y les cobraban 10.000 pesos por mes y ahora les van a cobrar 20.000 pesos por mes. ¿Cómo se les va a modificar su estructura de costo? ¿El costo marginal se va a ver modificado? No, va a estar el costo total más arriba. Exactamente. Vamos a tratar de dibujarlo acá. No es como dibujar a lápiz, pero vamos a dibujarlo con celeste para que quede parecido. Sería una situación así, digamos, donde el costo total medio aumenta, pero todas las otras curvas quedan iguales. Entonces, ¿qué le pasa a la empresa? Tiene menor diferencia en el beneficio y va a ganar menos cuando multiplique por la cantidad que vende. Exactamente, pero si el otro que le vende la franquicia sabe que le puede ir sacando y sacando y sacando, puede ir aumentándole cada vez más la franquicia. Y entonces la podría llevar a una situación que llegara a una curva de esta. ¿Y ahí qué tiene que hacer la empresa? Irse del mercado. Exactamente, le tiene que decir, mirá, tanto no te puedo pagar porque me obligas a cerrar. Esa es una forma de sacarle los beneficios al monopolio, en este caso del franquiciante. Pero imagínense, hoy hablábamos de las leyes antimonopolio. ¿Qué puede hacer el Estado para hacer una situación similar a esta? ¿Aumentar los impuestos? ¿Qué tipo de impuesto le tendría que aumentar al monopolista? ¿Un impuesto que tenga relación con la cantidad de unidades que vende? No, un impuesto fijo que aunque no venda, se lo cobra igual. Exactamente. Así le corre el costo promedio. Perfecto. Y por ejemplo, en un campo, ¿qué impuesto se les ocurre que juega esa situación? Que es un impuesto que tienen que pagar independientemente de la cantidad que vendan. O que Impuesto al camino, cualquier impuesto. Bueno, en Provincia de Buenos Aires se llama la tasa vial, perfecto. Cualquier impuesto no, porque si te cobran el impuesto a las ganancias depende de la cantidad de que vos vendés. Bueno, cualquier impuesto fijo. El impuesto es tasa vial o el impuesto inmobiliario, cualquier tipo de ese impuesto funcionan de esta forma. Corren los costos, pero no corren el costo marginal. Bueno, acá estuvimos explicando un poquito cómo funcionaría alguna legislación antimonopolio. ¿Alguna duda de esto? ¿Se va entendiendo? Vamos Sí, a... vamos, bueno. Vamos más o menos, bueno, fíjense que es parcial la semana que viene. Vamos a recalcar esto, que el nivel de producción que maximiza los beneficios es cuando el ingreso marginal y el costo marginal son exactamente iguales. Y esta regla es igual que en el caso de la competencia perfecta. Acuérdense que en la competencia perfecta la empresa decidía producir en el punto que el costo marginal y el ingreso marginal son iguales. Bueno, pasamos a la próxima, si no hay dudas por lo menos. Bueno, acá tenemos un poquito una síntesis de lo que vimos acá anterior. Comparamos entre competencia perfecta y monopolio.
Para la empresa de competencia perfecta, el precio es igual al ingreso marginal y es igual al costo marginal. ¿Se acuerdan de esta regla? En cambio, para el monopolio, el precio es mayor que el ingreso marginal, pero en el equilibrio el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Qué nos resulta de esto? Que la cantidad de equilibrio del monopolio es menor que la cantidad de equilibrio de competencia perfecta y que el precio del monopolio, el precio de equilibrio, es mayor que el precio de competencia perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si volvemos al gráfico anterior, podemos marcar. Este sería la cantidad que tendríamos en competencia perfecta y este sería el precio. En cambio, esta es la cantidad del monopolio y este sería el precio. ¿Se ve clarita la diferencia? Sí, sí. Bueno, prosigamos. Bueno, esto ya lo explicamos, cuáles son los beneficios del monopolio. Así que sigamos avanzando. Esto también lo hablamos recién, pero lo vamos a repasar. Fíjense, acá en el libro les da un ejemplo del mercado de medicamentos. Y dice, cuando una patente es otorgada a un laboratorio, el monopolio de la venta le es concedido. Entonces la empresa va a establecer un precio monopólico que es superior al costo de fabricarlo. Pero cuando esta patente se termina, hay más empresas que entran al mercado y el mercado se vuelve competitivo. Como resultado va a disminuir el precio y va a aumentar la cantidad. Entonces, acá tenemos una curva de costo marginal y acá tenemos el ingreso marginal. ¿Cuál va a ser la cantidad que va a decidir el monopolista producir? ¿Se acuerdan cuál es la regla que toma el monopolista para producir? ¿Dónde qué era igual a qué? ¿Dónde se cruza el ingreso marginal con el costo marginal? Perfecto. Y entonces acá decide la cantidad. ¿Y dónde ve el precio al cual va a vender? La curva de demanda. Va hasta la curva de demanda y acá le da el precio. Perfecto. Pero dice, en un momento esa patente caduca y pueden entrar nuevas empresas. Como hay empresas que ven que está obteniendo un beneficio, acá podemos saber cuál es el beneficio que obtiene. ¿O tendríamos que tener alguna información más? Falta el costo promedio. Exactamente, falta el costo medio. Si tuviéramos el costo medio, las otras empresas podrían ver que está obteniendo beneficio. Pero bueno, entonces, si entran nuevas empresas, ya deja de ser un monopolio. ¿Y cuál sería la regla de fijación de precio? Cuando el costo marginal es igual al precio. Y entonces esta es la cantidad de competencia perfecta y este es el precio de competencia perfecta. Fíjense, ¿qué situación les pasa a los compradores pasando de una situación de monopolio a una situación de competencia? ¿Están mejor o peor?
¿Qué opinan ustedes? Hermano, no sé si soy yo, pero no, o somos todos, pero no se te escucha. ¿No se me escucha? Se había cortado, se había cortado. Sí. Sí, se cortó. Hola, hola, ¿ahí se escucha? Sí, Ahí ahora sí. sí, pero recién se había cortado. Se me fue la onda. Bueno, les decía, ¿cómo va a estar la población, cómo van a estar los compradores mejor? ¿En una situación de monopolio o en una situación de competencia? Competencia. ¿Por qué? Porque va a poder vender más. O sea, va a haber más gente que va a tener ese producto y a menor precio. Exactamente. Más gente accede al producto y paga un menor precio. Entonces, los consumidores están mejor en una situación de competencia que en una situación de monopolio. Esa es una de las justificaciones de por qué un gobierno tendría que tener una legislación antimonopolio. Ustedes se acuerdan, hace mucho que hubo una discusión entre el gobierno nacional y una empresa por la televisión por cable. ¿Y por qué era la discusión? Era porque esa empresa de televisión por cable había comprado prácticamente todos los cables del interior del país. Entonces el gobierno le decía que estaba en una situación monopólica. ¿Y qué pasa en cualquier ciudad cuando hay una sola empresa de cable? ¿Qué pasa con el precio? ¿Y qué pasa con la calidad del servicio? Y al Sube precio el lo precio y manejan baja la Aumenta calidad. mucho. El precio generalmente es caro y la calidad del servicio no es la mejor. En cambio, cuando llega otra empresa, ¿qué pasa? Empiezan a bajar los precios, empiezan a ofrecer más promociones, más cosas, más canales, más servicios. ¿Se entiende? Entonces, Sí. esto fue lo que pasó en ese momento y es una de las justificaciones por cual el gobierno debería intervenir, digamos, ante los mercados para que no existan los monopolios. Lo que pasa que también hay otras situaciones que hacen que estos monopolios tengan una parte buena. Imagínense, ¿quién invertiría en desarrollo científico si no tiene la posibilidad de recuperar esa inversión? ¿Ustedes alguna vez vieron cómo se genera una nueva variedad de semilla? Pero ¿por qué, profe, supone que porque hay más, o sea, hay más empresas no vas a recuperar tu beneficio? ¿Cuántas empresas invierten en algo y con el tiempo lo terminan recuperando y normal? Capaz que menos lento. O sea, más lento al no ser monopolio, pero Pero no pasa que cuando generás una semilla tardás como 11 años y si te la copia alguien perdiste esos 11 años porque no vas a ser el único que lo puede vender. Exactamente. Digamos, es una protección con limitaciones. Te dan un monopolio por un tiempo. Vos tuviste toda una estructura de trabajo durante 11 años, gente pensando, le tuviste que pagar sueldo a los investigadores, tuviste que hacer ensayos, tuviste que hacer todo ese proceso que tiene un costo y a cambio de qué lo haces. A cambio de que pueda ser por un tiempo el único que vende ese material. Entonces, así podés recuperar la inversión. ¿Cómo lo recuperás? Ese material que tiene alguna ventaja sobre los otros va a ser más caro.
¿Se entiende? Si el laboratorio o el semillero en este caso puede vender el maíz un poco más caro, eso le sirve para pagar toda la estructura de investigación y desarrollo. Y estas son las cuestiones que el gobierno tiene que, digamos, poner en la balanza, tiene que sopesar. A ver, el monopolio o una situación monopólica tiene cosas buenas, que es, por ejemplo, el generar investigación y desarrollo, y por otro lado, tiene la situación que genera ineficiencias en el mercado. Ahora que estamos en una situación sanitaria complicada a nivel mundial y están todos en la carrera a ver de quién tiene la vacuna primero, hace muchos años hubo otra enfermedad y hubo una situación parecida y hubo alguien que desarrolló una vacuna. Se llamaba Sabin, ese señor. El apellido, creo que era Albert Sabin. Desarrolló la vacuna contra la polio. Y esta persona dijo, digamos, en un acto de desprendimiento, le voy a donar la patente, y creo que se la donó, no sé si fue a la humanidad o fue a alguna institución de beneficencia. Y entonces la familia nunca lucró con esa patente. Y por eso se pudo acceder a esa vacuna a unos precios bajísimos y llegó a todo el mundo. Pero esta misma persona podría haber dicho, no, yo trabajé no sé cuántos años y descubrí esto, yo quiero tener mi renta. Bueno, este hombre cambió el dinero por la gloria, digamos. Bueno, ¿está clara la comparación entre competencia y monopolio? Sí. Sí, sí. Bueno, acá tenemos otra visión, otra forma de analizar el mismo tema. Acá lo vamos a analizar una situación de mercado donde tenemos la demanda y donde tenemos la oferta. Acuérdense que la oferta tenía una vinculación con el costo marginal. ¿Por qué? Porque las empresas no van a vender si no cubren los costos marginales. Entonces, y la demanda tiene una vinculación con el nivel de satisfacción de la comunidad. ¿En qué punto el mercado estaría en equilibrio? Cuando se juntan las dos curvas. El punto donde se igualan la oferta con la demanda, que nos daría esta cantidad y este precio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno. ¿Qué pasa si estamos vendiendo a un precio menor? ¿Qué pasa con los costos y qué pasa con los beneficios sociales? Va a tener menos beneficio, va a trabajar más. Porque va a tener que vender más producción. A ver. Los costos, por ejemplo, en este punto, son estos, de este nivel. En cambio, el beneficio que obtiene la sociedad por ese producto, porque es lo que está dispuesto a pagar, es todo esto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros reducimos la cantidad que vendemos? Le permitimos a la sociedad obtener, por ejemplo, este beneficio, obtener este otro beneficio. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esto pasa cuando nosotros restringimos la cantidad que vendemos. Esta es una situación de monopolio. Entonces, le está
impidiendo a cierta parte de la población acceder a cierto bienestar. Y le está impidiendo a ciertas empresas producir cuando podrían hacerlo de manera eficiente y obtener algún beneficio. Ahora, ¿qué pasaría si nos vamos a la otra situación, si nos pasamos del precio de equilibrio y vendemos una cantidad mayor? ¿Qué pasaría con los costos de la empresa? ¿Puedes repetir? Aumenta. ¿Qué pasaría si en vez de producir menos, como producimos antes, pasamos a producir más que la cantidad de equilibrio? Los costos de la empresa, como dijo alguno de los chicos, no me alcancé a conocer, aumentan y se van a este nivel. Tendría beneficio negativo, perder plata. Exactamente. Y los beneficios, pero esperen, acá estamos analizando los costos de la sociedad y los beneficios de la sociedad. Para la sociedad sería muy malo producir a un costo muchísimo más alto del beneficio que le genera. ¿Se entiende? Entonces, producir más que la cantidad de equilibrio la perjudica a la sociedad. No, yo no entendí. No sé, los chicos. Esto, lo que nos muestra acá es el costo social. Y lo que nos muestra acá es el beneficio social. Si esta es la cantidad de equilibrio en este punto, se iguala el costo de la sociedad con el beneficio de la sociedad, nos pasamos a una cantidad mayor, el costo de la sociedad es mucho más alto que el beneficio de la sociedad por obtener ese bien. ¿Se entiende ahí? En ese caso no te compran. En ese caso no te compran y la economía ajusta. Automáticamente yendo a una cantidad menor que es la de equilibrio y a un precio menor. ¿Se entiende? O sea, socialmente, a la izquierda del equilibrio sería positivo, digamos. A la izquierda del equilibrio es negativo, ¿por qué? Porque la sociedad podría obtener mucho más beneficio y no lo está obteniendo. A la izquierda es la situación de monopolio, acá. ¿Estamos de acuerdo? Fuera del equilibrio todos los casos son negativos. Este es negativo, ¿por qué? Porque la sociedad podría tener más unidades del bien y a menor precio y económicamente las podrían producir, pero no las están produciendo por una cuestión de mercado, de una estructura de mercado. Y acá es perjudicial, ¿por qué? Porque el costo de producir esas unidades es mucho mayor que el beneficio que otorga. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. ¿Puede dar un ejemplo de esto? Un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto podría ser aumentar la producción de cigarrillos, por ejemplo. Genera un costo mucho más grande para la sociedad y la verdad que no genera beneficio porque trae problemas de salud. Por esa situación, lo que hace el gobierno es desincentivar la producción y el consumo de cigarrillos. ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué? Con el impuesto que le ponen al producto. Exactamente. Le pone unos impuestos tan altos que hace que se produzcan muchos menos cigarrillos y se consuman muchos menos cigarrillos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Perfecto, sí, se entendió. Por ahí hay un problema, profe, no sé si a los demás les pasa, pero yo no alcanzo a leer nada del grafiquito. Se ve todo muy borroso. Bueno, estos gráficos están en el libro, que el libro está en el Moodle, así que... ¿Está este capítulo ya subido?
Me parece que este no está subido todavía. No, Si no está subido, va a estar no, en el un capítulo de ratito. hoy no, no, el capítulo de hoy no está subido y tampoco está subido este Power, chicos, pero después de la clase lo van a tener. Ahí está la respuesta. Bueno, Bueno, gracias. Pero igualmente, si ponen Mankiw, Es que principios de el libro economía, entero está, claro. lo bajan en un segundo. Está la sexta edición, la séptima edición, para bajar, descargarlo gratuito. Pero después lo vamos a subir al capítulo, no se hagan problema. Bueno, ¿seguimos avanzando? sí. Bueno, acá seguimos hablando en contra del monopolio. Este es otro enfoque para explicar por qué el monopolio es ineficiente. Acá tenemos el costo marginal, acá tenemos el ingreso marginal y acá tenemos la demanda. ¿Ustedes conocen lo que se llama el excedente del consumidor y el excedente del productor? Cuando producimos lo que vendés, No. En realidad, se los explico lo más sencillo que puedo. Imagínense que este mercado estaría en equilibrio a este precio y en esta cantidad. En este precio, imagínense que todos estos consumidores están dispuestos a pagar mucho más que en lo que en realidad pagan. ¿Se entiende? Todo esto que pagan, que está acá en la curva de demanda, es lo que estarían dispuestos a pagar, y esto es en realidad lo que pagan. Así que todo este triángulo grande lo contamos como es un beneficio que obtienen los consumidores por comprar algo mucho más barato de lo que en realidad estarían dispuestos a pagar. Ese área de ese triángulo lo llamamos el excedente del consumidor. Esto es una situación ficticia para analizar el bienestar de la comunidad. Y el excedente del productor es analizado de la misma manera. El costo marginal nos representa el precio mínimo al cual estarían dispuestos a venderlo los productores. A este costo ya venden. Digamos, cubriendo este costo al precio que cubra este costo, los productores ya venden. Pero en realidad están vendiendo a este precio. Entonces, toda esta distancia es una ganancia que están obteniendo porque están vendiendo a un precio más alto del que en realidad ellos estarían dispuestos a vender. ¿Se entiende la idea del excedente del productor y del excedente del consumidor? sí, sí. Bueno. Lo que vamos a hacer acá es analizar qué pasa en este caso y qué pasa en el monopolio. Esto que está pintado de celeste sería la situación de competencia perfecta, donde el costo marginal se iguala con el precio. En realidad, en el monopolio tenemos... Esperen que voy a cambiarle de color. En el monopolio tenemos este precio y esta cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede acá es que todo este triángulo que está marcado acá lo podrían obtener entre los consumidores y los productores y no lo están obteniendo. Si estamos en una situación de monopolio,
lo que se vende es a este precio y esta cantidad. Entonces, por un lado, el excedente del consumidor es ahora solamente este triangulito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, este rectángulo que está acá arriba, antes era una parte del excedente del consumidor. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora es beneficio del monopolio. Y ahora es exactamente, es excedente del productor, o sea, es beneficio del monopolio. Si nosotros estamos analizando la economía, esa situación no produce nada porque es un beneficio que pasa de un sector a otro, ¿no? Hasta ahí no se perdió nada en la suma total de la economía. Pero tenemos este triangulito que era lo que podrían ganar los productores que no lo están ganando, comparando la situación de competencia con la situación de monopolio. Entonces eso ya a la economía la perjudica. Y tenemos este otro triangulito, que es lo que podrían ganar los consumidores, y tampoco lo están ganando. ¿Se entiende? A la suma de estos dos triángulos, lo que está pintado de rosa, se lo llama generalmente la pérdida del peso muerto, o la pérdida de eficiencia, en este caso es por el monopolio. ¿Se entiende la situación? Sí, sí. Bueno. Profe, y todo ese triangulito, o eso, el monopolio, la parte mala del monopolio, Sí. ¿es igual es para la ganancia en cantidad y cuando baja el precio de un mercado que tiene competencia? Estas son estimaciones de qué pasaría en el mismo mercado, una situación de competencia y una situación de monopolio. Son todos análisis teóricos. Son análisis que nos permiten comparar dos situaciones. Entonces, estamos analizando cuál es la parte buena del monopolio y cuál es la parte mala. Digamos, todas estas situaciones, por ejemplo, las analiza el gobierno antes de tomar alguna decisión en este sentido. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, ahora pasamos a otra conducta del monopolio. Y nos va a servir un poquito el análisis que hicimos recién de los excedentes. Hace un ratito, o al principio de la clase, hablamos de que el monopolista le cobraba el mismo precio a todos. Ahora vamos a analizar situaciones donde se puede acceder a lo que se llama discriminación de precios. ¿Qué es la discriminación de precios? Es cuando alguien, en este caso el monopolista, puede cobrarles diferentes precios a cada uno de los consumidores. ¿Conocen ustedes algún caso que podría pasar eso? ¿El impuesto municipal no sería? El impuesto municipal no tiene una discriminación perfecta. O sea, no están cobrando a cada uno exactamente el máximo que le podrían cobrar. El rey sí tenía esa posibilidad. Porque el rey o los príncipes iban a cada uno de los que le cobraban los impuestos
y tenían la forma de convencerlo, por ahí no eran muy santas a pesar de que llevaban una cruz y algún miembro de la iglesia, pero tenían formas de convencerlo para que le pagaran lo máximo que le podían pagar de impuestos. ¿Se entiende? Sí, yo me refería a que la tasa municipal no es la misma para todos los barrios. Bueno, ya vamos a ver a qué caso se podría asemejar eso. Pero el primer caso que estamos analizando se llama la discriminación perfecta, es cuando alguien puede cobrarle a cada uno el máximo que están dispuestos a pagar. A ver a ustedes qué situación se les ocurre donde cada uno pagaría el máximo que está dispuesto a pagar por un bien. El impuesto a las ganancias. No pensemos en el Estado, pensemos en otro tipo de situaciones. Ustedes como compradores... Piensen en situaciones de su vida cotidiana, digamos. Cuando alguien va a comprar un auto. Sí, pero si vos vas a una agencia, vas vos y te dicen el auto vale 300.000 pesos, y voy yo y me dicen vale 300.000, y va Peña y le dicen vale 300.000. Entonces, ¿Cómo? en un remate. Ah, ahí es otra historia. En un remate, sí, porque vos estás compitiendo con los otros y ahí estás mostrando cuánto es lo que realmente estás dispuesto a pagar. Estás en... ¿Cómo te dije? En un remate sí se da esa situación. Qué sé yo, supónganse un famoso saca remate de su remera, su guitarra, cualquier cosa, la ropa que usó en el recital de no sé cuánto. Y siempre aparece un loco que está dispuesto a pagar mucho más que todo el resto. Entonces, esa forma es una forma que llamamos discriminación perfecta de precios. En los libros siempre ponen el mismo ejemplo, el médico del pueblo que conoce cada uno de los pacientes, entonces cada uno para curarse estaría dispuesto a pagar lo máximo, y entonces el médico sabe de eso y sabe cuánto le puede cobrar a cada uno. Pero hay otras situaciones, como dijo recién uno de los chicos, en un remate. Cuando alguien va a un remate a comprar hacienda, cada uno va mostrando hasta cuánto está dispuesto a pagar. Y entonces el rematador lo que hace es tratar de sacarle el máximo precio a cada uno de ellos. Fíjense, esta es la situación de monopolio común, sin discriminación de precios. ¿Qué pasa? Esta es la cantidad que dijimos del monopolio, este es el precio del monopolio, y nos vamos acá. El triángulo celeste es el excedente del consumidor, ¿no? El rectángulo este más rosita, ¿qué sería? El beneficio que podría llegar a ganarse de un monopolio. El beneficio que obtiene el monopolio, perfecto. Y este triángulo rosa más oscuro, ¿qué es? Es lo que podrían ganar si no fuera un monopolio la gente. Recién lo estuvimos charlando, perfecto. Y lo llamamos la pérdida por el peso muerto, o la ineficiencia. Pero en realidad, cuando hay discriminación perfecta, lo que hace el monopolista es a cada uno irle cobrando este precio. Y va a vender hasta acá. O sea que va a vender la misma cantidad que la situación de competencia perfecta. Ahí para la economía no hay ninguna ineficiencia. La única situación que hay, o sea, podría haber eficiencia pero sin justicia, digamos. El monopolista se queda con todos estos beneficios. O
O sea, se apropia con los máximos beneficios que está dispuesto a pagar cada uno. Esa es lo que llamamos la discriminación perfecta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Hay otra discriminación que es bastante más común, que es la discriminación que llamamos por volumen. Esta discriminación por volumen tiene que ver por la cantidad comprada o vendida. ¿Han escuchado alguna vez este tipo de discriminación de precios? Cuando te hacen una promo por comprar una caja cerrada, por comprar 2 unidades. Exactamente. Si ustedes van a un lugar como el Diarco, por ejemplo, dice, bueno, la caja cerrada vale tanto, por unidad vale el 5% más. Si ustedes están comprando insumos y le dicen, van a comprar 100 litros de glifosato, vale $6. Ah, pero si me compras 1000, vale $5.80. ¿Se entiende la idea? Estas discriminaciones por volumen son muy, muy, muy comunes. Para que haya discriminación de precios, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué se necesita en ese mercado? Se tiene que dar una característica, es que los mercados tienen que ser autoseparables. ¿Qué significa esto? Que un mercado es autoseparable. Tiene que haber distintas personas que pagan distintos precios, ¿no? Y que las personas se pongan automáticamente en una categoría. O sea, si vos querés comprar más y querés pagar menos por unidad, tenés que separarte o, digamos, ponerte en otra categoría diferente al de que va a comprar menos y que está dispuesto a pagar un poquito más porque sabe que si no, no lo compra. Los mercados se tienen que separar solos y no tiene que haber una posibilidad de que uno se haga pasar por el otro. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué podría hacer uno que compra poco? Unirse con otro que compra Exactamente, podría juntarse con 9 amigos más y decir, bueno, vamos a comprar más. O podría juntarse con el que compra los 1000 litros y decir, che, en vez de comprar 1000, comprar 1100, y en vez de yo pagar los 6, los pago, no sé, 5.90. Entonces, cuando se dan esas situaciones de que los mercados no se separan solos, no se puede discriminar los precios. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Y la tercera forma, la de tercer grado, es la que hoy nombraba un poco de los impuestos, de los servicios. Es cuando se pueden separar o se puede clasificar la demanda por grupos. ¿Grupo a qué hace referencia? ¿A grupo social o a grupo qué? Por ejemplo, grupo social. Los descuentos de jubilados, los descuentos de estudiantes. Todo ese tipo de situaciones. Si vos sos socio del Automóvil Club Argentino, tenés 5% de descuento en combustible. Eso es clasificarte por grupo. Vos vas al ACA, lo primero que te preguntan es, ¿socio? Y no tenés forma de mentir ahí. ¿O sos socio o no sos socio? ¿Sos socio? Mostrame el carnet. ¿Se entiende la idea? Esa es una forma fácil de clasificar. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar un pasaje de colectivo, ahora ya es una cosa del pasado, esperemos que en algún momento vuelva, la primera pregunta que le hacen, van a hacer un viaje a larga distancia. Cama, semicama, exclusivo.
Y ahí se está separando la demanda. Porque el que anda con el peso justo va a decir, no, dame el más barato. Bueno, el piso de arriba. Y va a venir otro que quiere viajar más cómodo y va a decir, no, dame el ejecutivo. Listo, bueno, vale el 20% más y va en el piso de abajo. Van en el mismo colectivo y uno paga diferente que el otro. Salen a la misma hora, llegan a la misma hora. Y para la empresa, ¿tiene algún costo diferente un servicio que el otro? Y no. A no ser si contara lo primero lo que le costaría si tuviera todos los asientos abajo normales en vez de tenerlos más grandes. La única diferencia puede ser esa, puede ser que pierda algunos lugares, pero seguro, les aseguro que la empresa ya recontra hizo la cuenta y sabe que pierde un pasaje, que ese pasaje que son 2.000 pesos, pero por las otras 9 butacas que le quedan le cobra 500 pesos más, les cobra, o sea, en el ingreso total saca 4.500 pesos más y pierde 2.000 solamente. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Generalmente lo que hacen las empresas es tratar de sacarle la mayor cantidad de beneficios posibles a los más baratos. Entonces es sacarte los incentivos, sacarte todos los incentivos que puedan a los grupos que pagan lo más barato para que se pasen al grupo que paga más caro. Por ejemplo, generalmente el colectivo más barato es el que viene de día y que encima entra en todos los pueblos. Vos venís de Buenos Aires y tardás 3 horas más. ¿Por qué lo hace la empresa eso? Simple, no quiere que viaje mucha gente en ese. Quiere que en lo posible vos pagues más. Que vayas de noche y que vayan en cama, o ejecutivo, super cama, no sé, cada uno le pone un nombre distinto. Y lo que hace la empresa es tratar de separar lo más posible la demanda para sacar la mayor cantidad de beneficios. Estas situaciones se analizan en el monopolio, pero también se aplican en situaciones de competencia. Porque nosotros estamos hablando de la línea de colectivo y de Santa Rosa a Buenos Aires hay como 5 o 6 líneas que viajan, o sea que no es un mercado monopólico. Es un mercado regulado, pero no es monopólico. Hay alguna competencia. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, y ahora ya entramos en la recta final. Vamos a hablar de qué puede hacer el Estado para que los monopolios no sean tan perjudiciales para la economía. Hoy había un compañero que preguntaba qué pasa con la regulación antimonopolios. Bueno, tiene distintas posibilidades. Una es esta, tratar de que las industrias que funcionan como monopolios sean más competitivas. ¿Cómo puede hacer eso? Por ejemplo, obligando a una empresa que se divida en 2 empresas diferentes. O en su momento, esta situación que yo les conté de Cablevisión, lo que podía hacer el gobierno era no autorizar que se fusione con otra empresa que era Fibertel y que formaban entre las dos el monopolio, sino entre esas empresas podían tener algún tipo de competencia. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es regular la conducta. ¿Ustedes qué opinan? ¿El transporte público de Santa Rosa es un monopolio o no? Sí, es un monopolio.
Exactamente, hay una sola empresa a la cual el Estado la autoriza a circular. Pero ese monopolio, ¿es regulado o no? Sí, es regulado. Es regulado, el gobierno le dice, vos vas a hacer esto, pero vas a poder cobrar esto y vas a tener que hacerle el descuento a tal y a tal y a tal y a tal. Ese es un ejemplo de regulación de las conductas de los monopolios. Otra posibilidad es convertir monopolios privados en empresas públicas. Acá tenemos varios malos ejemplos para dar. Pero malos ejemplos no porque esté mal hecho, sino porque se hicieron mal en ese momento. Por ejemplo, la compra de aerolínea. YPF también es una. Pasa que YPF no era un monopolio, pero tenía poder monopólico, podemos decir, porque tenía la mayor cantidad de bocas de expendio, etcétera, etcétera. Pero Aerolínea sí era un monopolio porque era la única que volaba en determinadas rutas. Y entonces al gobierno se le ocurrió que era mejor que fuera del Estado y no que fuera de los privados. El problema fue la forma en que se la apropió. Lo hizo al estilo Dolores y Graboy. Porque el Estado dijo, le vamos a pagar $1 a los españoles. Los españoles dijimos, se la vendemos sin ningún problema, pero páguenos lo que vale la empresa. Después de varios juicios, terminó el Estado pagándole lo que valía la empresa. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo se puede convertir un monopolio privado en una empresa pública. En algunos momentos ha pasado en muchas ciudades, por ejemplo, con la recolección de residuos, que han sido empresas privadas y pasaron a ser empresas públicas, o también ha sido la inversa. Bueno, ejemplos de esos hay muchísimos. Acá no pasó así con eso de la recolección de residuos. Era municipal y después pasó a ENSU. EMSU es una empresa municipal. No es una parte privada y una... Creo que no, creo que es el 100% municipal. Lo que antes era de una empresa privada, estaba concesionada a una empresa privada. A ver, Eugenio. Claro, esa fue la diferencia, sí. Ahora es pública, es una empresa pública, es una empresa del municipio. Y antiguamente lo que se hacía con la empresa que estaba era una concesión, ¿sí? Y se le pagaba por prestar ese servicio. Claro, pero ahora, digamos, la recolección de residuos está a cargo de una empresa del Estado municipal, en este caso. Bueno, y la última posibilidad de la política pública sobre los monopolios es no hacer nada. O sea, es dejar que el monopolio funcione. Esta situación, digamos, ¿quién la defiende? Digamos, hay una rama de la economía que habla que toda intervención tiene sus costos. Entonces, el mercado va a terminar funcionando más eficientemente que si el Estado hace una mala regulación. Como todas las situaciones, tenemos 4 posibilidades para discutir y podemos encontrar buenos ejemplos y malos ejemplos de los 4. Pero profe, no sí. todas las situaciones tienen un costo. Vos subís el impuesto a un monopolio, a una empresa que tenga un monopolio, y vos no tenés ningún gasto de parte del Estado. Sí, pero lo que estamos analizando son los costos para la sociedad. Vos por ahí estás haciendo eso y esa empresa es una empresa que hace determinada investigación y desarrollo, y entonces como vos le cobras ese impuesto, te dice, bueno, a partir de mañana no investigamos más, o bajamos la investigación a la mitad. ¿Quién pierde? La sociedad, que se pierde la posibilidad de esos nuevos desarrollos científicos. O sea, acá lo que estamos haciendo es un análisis mucho más global, no desde solamente qué pasa con los ingresos del Estado,
sino el análisis es bien general, bien global, y de qué pasa en la economía al existir un monopolio. Entonces hay que analizar todas las posibilidades. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, y como para ir terminando, les vamos a mostrar las semejanzas y diferencias entre la competencia y el monopolio. Las semejanzas? ¿Cuál es el objetivo de una empresa competitiva? Tener beneficios. Tener beneficios máximos, maximizar beneficios. Y para el monopolio también. ¿Cuál es la regla de las empresas competitivas? Cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. En el monopolio también. Y la última semejanza, la empresa competitiva puede obtener beneficios extraordinarios en el corto plazo. Y acá nos dice que sí. ¿Se acuerdan que había situaciones en la competencia perfecta que las empresas obtenían beneficios? Después entraban más empresas y se terminaban esos beneficios, pero eso era una situación a largo plazo. En el monopolio, ¿esto puede pasar? Sí, y pasa en la mayoría de los casos. Bueno, ahora vamos a las diferencias. Número de empresas oferentes. En la competencia hay muchas, en el monopolio hay una sola. ¿Qué pasa con el ingreso marginal? El ingreso marginal es igual al precio en la competencia perfecta. En el monopolio ya vimos que el ingreso marginal es menor que el precio. ¿Qué pasa con el precio y los costos? El precio es igual al costo marginal en la competencia perfecta. En el cambio, en el monopolio, el precio es mayor al costo marginal. Después, genera un nivel de producción maximizador del bienestar. Acá cuando hablamos del bienestar es el análisis ese que hicimos con las flechas rojas y las flechas azules. La competencia perfecta, sí. El monopolio no. No maximiza el bienestar, hay una pérdida de eficiencia. ¿Existe la entrada de empresas a largo plazo? En la competencia, sí. En el monopolio, no. ¿Puede obtener beneficios económicos a largo plazo? En la competencia, no. En el monopolio, sí. ¿Y es posible la discriminación de precios? En la competencia, no. Y en el monopolio, sí. Bueno, con esto estaríamos terminando la parte teórica de todo lo que entra en el parcial. Ahora, con Eugenia, vamos a ver el práctico, que seguramente debe ser de lo del monopolio, y que también va a entrar en el parcial. Así que, Eugenia, vos no sé si alcanzaste a escuchar, los chicos consultaban sobre la posibilidad de una clase de consulta. Ajá. Y podía ser esa clase o el miércoles después de las 16, o si no, el jueves en algún momento del día. Bueno, el miércoles podría llegar, el jueves depende la hora porque tengo clases de macroeconomía, pero depende la hora, después sí. Sí, o si no, ya la podemos dejar planteada para el miércoles a las 18. Yo el miércoles a las 18 puedo. Ya les comenté cómo es el tema de la consulta, los temas específicamente que tengan dudas, que no es que vamos a dar una clase resumen de todo, sino que vamos a responder preguntas. Bueno, si no hay dudas... Bueno, si quieren, dos cosas. Una, ya les subí el capítulo 15, ya lo tienen en el Moodle, así que ya está disponible el capítulo de Monopolio del Manche. Y tienen también subido el trabajo práctico número 5, que es el de Monopolio. Si quieren, hacemos un ratito, hacemos 10 minutos y retomamos, ¿sí? Así controlamos el trabajo práctico que hicieron competencia perfecta y revisamos para hacer el